Continuamos, queridos hermanos, con el tema que hemos trabajado sobre el Espíritu Santo. Hasta el momento, básicamente lo que hemos hecho es colocar el primer fundamento, vida cristiana y lo que implica la comunión y relación con el Espíritu de Dios. Hasta el momento solo en los sermones anteriores nos hemos aventurado a ver la naturaleza del Espíritu Santo y exactamente la importancia que tiene en la vida de nosotros. Y es interesante porque usted va a las Escrituras y desde el primer capítulo, Génesis, aparece el Espíritu de Dios en la creación. Lo va a ver a través de toda la Biblia trayendo la palabra. Y vino palabra del Señor. Y vino el Espíritu de Dios a través de todas las Escrituras trayendo la palabra de Dios hasta en el bautismo de Jesús. Aparece ahí presente en el inicio del ministerio de Jesús y también aparece en el nacimiento de la iglesia, la comunidad de discípulos. Sin el Espíritu de Dios no hay salvación porque es el que la aplica a los creyentes. ¿Sí? Nadie se salva por gusto o por decisión. Somos salvos por gracia debido a la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en ese caso. Y es a través de eso que el Espíritu nos santifica en ese sentido. Así que hoy vamos a ver cuál es la comunión del Espíritu de Dios que tuvo la iglesia del primer siglo. Y a través de eso, hacernos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros hoy crecer en esa comunión? ¿Sí? O sea, vamos a ir a Hechos, ver qué fue lo que pasó, y en medio de eso hacernos la pregunta, ¿cómo podemos crecer en esa relación con el Espíritu de Dios? Y la otra pregunta, yo necesito el Espíritu Santo. Parece raro, pero mis queridos hermanos, en la práctica muchos creyentes estamos viviendo sin el Espíritu de Dios. Entonces, en la práctica respondemos, no lo necesito. Aunque en la teoría decimos, sí lo necesito. Vamos a ver la importancia que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y lo vamos a hacer con 3 palabras: promesa, venida y manifestación. Promesa, venida y manifestación. Hechos 1:8. Iniciemos con la promesa. En Hechos 1:8, Jesús está hablando, aunque el contexto es el escenario después de la resurrección. Más o menos 40 días, digo más o menos, pero eso es lo que se menciona. Jesús estuvo con los discípulos desde su resurrección hasta su ascensión. En esos 40 días, Él estuvo hablándoles, en el verso 3 dice, mostrándoles todo lo relacionado con el reino de Dios. Imagínense, 40 días, aunque los evangelios mencionan ciertos episodios, pero en esencia, Él estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles sobre el reino de Dios, hablándoles de la venida del Espíritu Santo, hablándoles en el verso 4, esperen la promesa de Dios. ¿Sí? Esperen esa promesa. Y dice, la cual les dijo, oyeron de mí cuando Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Exactamente 10 días. Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Ya llevamos 40 días. Y Él asciende al cielo. 10 días después se celebra Pentecostés.
Así que esos pocos días realmente van a ser pocos días, unos 10 días. Y es en medio de eso que ellos hacen una pregunta en el verso 6. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Es porque ellos tenían una idea de que Israel tendría que ser, Israel, el descendiente, la nación, tenía que volver a tener el poderío que tuvo con Salomón. Y ellos entendieron todo lo que les estaba hablando del reino de Dios en términos terrenales. Y es ahí donde Jesús les dice, versos 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia potestad. En buen tico, ¿a ustedes qué les importa? Eso no es asunto suyo. La restauración del reino, como ustedes lo entienden, no es asunto suyo. Es más, ni siquiera es como lo están pensando. No es. A ustedes les corresponde otra cosa, y es lo que dice en el verso 8. ¿Sí? Es lo que dice en el verso 8. Su importancia no es el establecimiento de un reino. Eso no les corresponde a ustedes. Eso le corresponde al Padre. ¿Qué les corresponde a ustedes como discípulos? Le dice Jesús. Verso 8. Recibirán poder. Vean que el tema del reino de Dios es la venida del Espíritu de Dios. Ellos están hablando de otra cosa, los discípulos. Y Jesús le dice, no, vamos otra vez al tema. El tema del reino es este. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay dos palabras claves. Si queremos entender la misión de la iglesia y si queremos entender cómo se escribió el libro de Hechos, hay que entender estas dos palabras. Las dos palabras son poder y testigo. Poder y testigo. Antes de hablar de la promesa del Espíritu, permítame hablar de estas dos palabras, porque si no las entendemos no vamos a entender ni lo que sigue, ni todo el libro de Hechos. Es más, no entenderíamos la misión de la iglesia si no entendemos estas dos palabras. Lo que la iglesia necesita hacer está entendido en estas dos palabras, poder y testimonio. Están unidas, una de la otra. Permítame entonces rápidamente hablar de estas dos palabras para entenderlas. La primera, poder, es una palabra en griego muy curiosa, porque en español existe una palabra que se desprende de esta. En griega es dunamis, donde se desprende en español una palabra muy curiosa, dinamita. Dinamita tiene su origen en dunamis. ¿Qué significa esa palabra? Básicamente es poder, una capacidad inherente, algo que es sobrenatural, algo que yo no puedo controlar. Así la usaban ellos, esa palabra. Esto no puede ser de manera natural. Dunamis implicaba algo que yo no controlo, que venía fuera de mí. Y en el Nuevo Testamento se usaba para la intervención divina. Cada vez que se quería hablar del poder de Dios, se usaba dunamis. Una intervención divina, Dios interviene, ese es poder. Así que los discípulos necesitaban poder de arriba mediante su espíritu para hacer algo. Requerían la intervención del Espíritu de Dios para hacer algo. Esa es esa capacidad que ellos no tenían, habilidad que ellos no habían desarrollado, pero que venía de Dios. Y esa dotación del Espíritu tenía que venir sobre ellos. Es en ese contexto donde está esa palabra dunamis. Poder, intervención, Dios haciendo su obra en ellos. Así que Jesús les dice, viene poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Así que ese poder está asociado a una persona, el Espíritu Santo. No es un poder mágico, no es una fuerza, no es una cuestión de inspiración natural, es el resultado de la relación
con el Espíritu Santo. Ese dunamis viene por causa de una relación con el Espíritu de Dios. Él dice, recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. ¿Ok? Si el Espíritu viene sobre ustedes, no hay poder. ¿Quieren poder? Tiene que venir el Espíritu de Dios. Hay esa profunda relación entre esa comunión con Dios en su espíritu, dependencia y recibir ese poder. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué necesitaban esa intervención divina? El verso nos dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y serán testigos. Viene la otra palabra, testigos. Testigos es una palabra que también existe en español y en griego. En griego, testigo es martus. ¿De dónde viene una palabra en español que es mártir? Nosotros asociamos mártir con una persona que muere por una causa. Así lo asociamos. ¿Por qué? Porque el primer testigo, Esteban, fue martirizado, fue un martus, o sea, uno que murió dando testimonio. Y hemos asociado mártir única y exclusivamente a aquellos que sacrifican su vida por el Evangelio, ¿correcto? Bueno, originalmente la palabra no significaba eso. Básicamente martus era uno que presenciaba algo y podía ser un testigo en un juicio. La palabra martus tiene una connotación legal. Es un testigo fehaciente de un evento y puede dar testimonio veraz de ese evento. Eso era un mártir. En una época donde no habían cámaras, no habían teléfonos celulares, no había nada de la tecnología que tenemos hoy, se confiaba en un testimonio fehaciente, verdadero, de alguien que podía ir a un juicio y decir, sí, eso pasó así, así y así. Por lo tanto, había un juez que al escuchar el testimonio de los testigos decía, correcto, eso es así, por lo tanto, y emitía un juicio. Esto es lo que eran los discípulos, martus, testigos. Ellos presenciaron el ministerio de Jesús, escucharon a Jesús y ahora se convertían en testigos de la vida, obra y palabras de Jesús. Y su presentación del Evangelio era una presentación testimonial. ¿Conociste a Jesús, Pedro? Sí, yo lo conocí. Te voy a contar qué fue la vida de Jesús. Y presentaba el Evangelio presentando la vida de Jesús. Él me llamó a mí, yo era un pescador. Y me llamó. Y fui testigo de este milagro, de aquel milagro, incluyendo el más hermoso de todos, perdonarme porque yo lo negué. Fue el más hermoso de los milagros que hizo en mi vida. Me perdonó cuando yo lo traicioné. Eso eran los discípulos. Eso era lo que hacían. Ellos mostraban y dieron testimonio de la obra de Jesús. ¿Cómo dieron testimonio? Recibiendo poder. Es interesante, mis queridos hermanos, porque ellos ya eran testigos, pero tenían miedo. Estaban ocultos. Todavía no eran testigos fehacientes porque aún lo que ellos vieron y oyeron no era profundo en su ser al punto de dar todo, aún su vida, por su testimonio. Hasta que recibieran poder. Recibieron poder y por lo tanto se convirtieron en testigos de Jesús. Es interesante porque esta palabra, testigo, martus, aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. De esas 34 veces, en todo el Nuevo Testamento, 27 libros, 13
el 38% aparece en Hechos. Interesante. O sea, de 34, 13 aparece en el libro de Hechos. El 38% está en el libro de Hechos. Hechos es el libro de recibir poder y ser testigo. Ellos comenzaron en Jerusalén y terminaron en Roma. Comenzaron en el corazón de la fe de Israel, el templo, y terminaron en el corazón del mundo de la época, Roma. No se cansaron. Ellos sí cumplieron el hecho de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Es más, los expertos dividen el libro de Hechos así. Estos episodios en Jerusalén, este episodio en Samaria, este episodio en Judea, este episodio hasta el fin de la tierra. Los últimos capítulos es Pablo en Roma. Y ahí, entre comillas, termina la narración, pero no termina la historia. La historia continúa hasta hoy. Todavía hoy nosotros seguimos siendo testigos del Evangelio, llevándolo hasta otras personas. Eso es el libro de Hechos. Ahora, la promesa era esa: venir sobre la iglesia para que fueran testigos. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir? Para que demos testimonio. El testimonio es esencial para mostrar el Evangelio. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, nuestro testimonio no tiene fuerza, no tiene pasión, no tiene intensidad. Requerimos del Espíritu de Dios para poder manifestar a otros la gracia que solamente está en Él y en su palabra. Amén. Ahí está la promesa. Una promesa que ya se cumplió. Si vamos al capítulo 2, veamos sobre la venida del Espíritu. Sé que ese pasaje lo han leído un montón de veces, es extraordinario. Y yo solamente quiero leerlo y reflexionar en un par de puntos ahí, sobre este capítulo. Capítulo 2. Hasta el momento solo es una promesa. Viene el Espíritu de Dios. Hasta el momento solo es eso, una promesa. En el capítulo de Dios se vuelve realidad. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que Pentecostés significa 50 días después de la Pascua, que se celebró ya hacía 50 días atrás. La Pascua en el momento en que Jesús muere y resucita 3 días después. ¿Okay? Han pasado 50 días, viene el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta, esa es la fiesta de las cosechas en ese caso, según el Antiguo Testamento. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de los Hispanos, como para leerla en otra versión diferente. Y usted puede leer el verso 5, que ese evento, como tal, no pasó inapercibido. Toda la ciudad se enteró, ¿sí? Y estos hombres que habían venido, porque era una fiesta, una de las fiestas religiosas que todo judío tenía que venir, y muchos habían venido, la ciudad estaba llena de gente, un acontecimiento público en su totalidad. Y muchos vinieron, una multitud, dice el verso 6, y fueron desconcertados. ¿Cómo? Suave, todos somos judíos, los judíos hablaban hebreo, porque era el lenguaje de sus prácticas religiosas, y hablaban el idioma materno, o sea, donde habían crecido y nacido. ¿Sí? Eso era lo que pasaba. Entonces,
Si alguien era de Mesopotamia, había crecido ahí, hablaba ese idioma, pero también hablaba hebreo. Resulta ser que cuando llegó ahí dice, suave, están hablando mi idioma. Había alguien de Capadocia, de Poncio, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de otras regiones, y todos decían lo mismo, suave, pero lo oímos en mi idioma. ¿Vos lo estás escuchando en hebreo? No, lo estoy escuchando en mi idioma natal, pero estaban hablando en hebreo. Era el idioma que los unía en ese caso, o el arameo también, era el otro idioma común en Jerusalén. Están en Jerusalén. Así que todos se llenaron de asombro diciendo, los oímos en nuestros idiomas maternos hablar de las maravillas de Dios. ¿Ok? Entendemos, nuestro idioma materno es el español. Si alguien viene aquí de Francia, su idioma materno es francés, aunque hable español. Si alguien viene aquí de China, aunque hable español, su idioma materno es el el mandarín, para ser más específico. Si viene de Estados Unidos, su idioma materno es el inglés, aunque hable español. ¿Ok? Ellos tenían su idioma materno, o sea, el que habían aprendido desde muy pequeños y los oían en ese idioma. Hablar de las maravillas de Dios, en ese caso. Interesante. Eso lo dice, se lo leo como lo dice esta versión. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Extraordinario, fabuloso. Permítame algunas reflexiones en torno a esto. Primero, lo que Jesús prometió se cumplió. Él lo había prometido, no solo en Hechos 1:8, sino que también en otros momentos. Por ejemplo, el capítulo 14 del libro de Juan, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. En el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo. Verso 26, capítulo 15 de Juan, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, verso 7 del capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me fuera, Él vendría. O sea, Jesús tenía que irse al cielo para que viniera el Espíritu Santo. Básicamente por la naturaleza de funciones, en este caso. El Espíritu de Dios, su función primordial es estar con la iglesia, en la comunidad. ¿Sí? En el caso de Jesús, tenía cuerpo, no puede estar con la comunidad total a la vez, el Espíritu de Dios sí. Su naturaleza, el Espíritu es para ser enviado a estar con la iglesia. Jesús fue enviado para morir en la cruz por nuestra salvación, el Espíritu es enviado para aplicar la salvación en ese caso. Entonces, ahí hay una promesa cumplida. Él dijo, lo envío y está con nosotros. Mis queridos hermanos, usted ya recibió el Espíritu de Dios. Usted no puede decir, ¿lo habré recibido? No, ya lo recibió. Cuando usted entregó su vida a Jesús, usted entregó su vida a Jesús por una razón, porque el Espíritu te convenció. Una forma de mostrar y ser testigos es ayudando a otros, mostrando el amor a otros, brindando el apoyo de cómo se expresa el amor de Dios a otros. Pero es el Espíritu de Dios quien dota para comunicar a otros. Lo que tengo, eso doy. Y si tengo el Espíritu de Dios, con una bolsa de arroz, puede hacer milagros. Amén. Y usted dice, ¿en serio? Pruébelo. Pruébelo. Yo sé que sí. Sigo, eso lo vamos a ver ahorita. 4.
Esto que pasó en Hechos 2 es el cumplimiento de lo que se dijo en Joel. Básicamente es el derramamiento del Espíritu sobre toda persona. Antes de Hechos 2, los judíos tenían la noción de que si algo del Espíritu de Dios, si algo de Dios venía, solo era sobre los santos, no de los últimos días, sino sobre los santos israelitas, descendientes de Abraham. El Espíritu de Dios y Dios solo estaba con los descendientes de Abraham. El resto, no. Solo con los que provenían del linaje sagrado de Abraham. Ellos eran los judíos, Dios está con nosotros. Con los demás, no, Dios no está con ninguno de los demás. Pero aquí empieza un derramamiento sobre toda persona, empezando con ellos. Después siguió en Samaria. Después en la casa de Cornelio. Suave, Cornelio era un romano. Él no era judío. Y usted puede leerlo eso en capítulo 10. Y se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Porque no era judío. Era romano, el que los tenía oprimidos, y el Espíritu descendió sobre ellos, al punto que todos se quedaron. ¡Ah! También viene sobre los no judíos el Espíritu, ni eran circuncidados. ¿Me explico? Tal vez nosotros lo leemos y no nos damos cuenta, pero mis queridos hermanos, ahí hay una profunda barrera de separación que decía a los judíos: nosotros somos judíos, si usted quiere ir al cielo tiene que nacer judío, y como no naciste judío, salado. Punto. Eso es así. Por eso la insistencia de, bueno, ya son salvos, ya recibieron el Espíritu, ahora deben ser circuncidados para ver si entran al cielo. No, mis queridos hermanos. Joel lo dice bien claro: se derramará el Espíritu sobre toda persona. ¿Ok? Ahora, eso tiene ciertas connotaciones porque no es a la libre. Sí, tiene ciertas connotaciones, no obstante, ya las vamos a mencionar. El punto ahí es que el Espíritu no le está pidiendo permiso a nadie, ni ve el color, ni ve la billetera, ni ve la situación socioeconómica. Cuando el Espíritu quiere transformar a una persona, no pide permiso. Lo transforma. O le pidió el Espíritu Santo permiso a usted para decir: Deyita, mira, me gustaría transformarte, ¿qué eres? ¿Verdad que no te pido opinión? Nada, ni guanaca, nada. Simplemente dijo: esta mujer va a ser transformada. No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que el mundo diga, yo la cambio y la transformo. Igual con cada uno de nosotros. Lo vil y despreciado escogió Dios. Yo soy un vil y me escogió. ¿Y usted? Un vil pecador. Alguien que odiaba a Dios, alguien que no quería nada con la gracia de Dios. Y Él me escogió y me llevó a su gracia. Sobre todo es derramado el Espíritu de Dios en Joel. Obviamente, sobre quien es derramado el Espíritu es cambiado y transformado. No puede seguir siendo igual. Jamás. Aunque duele. Sí. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él nos transforma por su gracia y poder. Ahora, déjenme mencionar un punto más que no puedo pasar por alto, y es lo que yo le llamo la inversión de la Torre de Babel. Aquí tenemos una inversión de Babel. ¿Recuerdan Babel? Todos hablaban una misma lengua. Habían dicho: construyámonos a nosotros una gran torre que lleguemos hasta el cielo. ¡Wow! Y hagámonos un nombre grande a nosotros. La arrogancia humana en su máxima expresión. Y dice en el capítulo 11 de Génesis, verso 1, yo voy a leer por ahí del verso 5, pues usted puede leer la historia, yo voy a leer solo algunas cosas. Dice: pero el Señor descendió. Pónganle atención al paralelismo, a la comparación tan curiosa que hay en Génesis y en Hechos. Yo no sé si Lucas tuvo esa intención, pero me da la idea que sí. Déjeme decir mi opinión, casi que sí. Y el Señor descendió a ver la ciudad, la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo: son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada
nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la lengua del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora, si usted compara eso con Hechos, van a ver que en las dos, Dios desciende en Babel, desciende en Pentecostés. Dios da nuevos idiomas en Babel y en Pentecostés, pero en Babel, como los propósitos de estos hombres y mujeres eran egoístas y completamente centrados en ellos, eso lo que hizo fue dispersarlos. Pero aquí en Pentecostés, las lenguas no los estaba separando, sino los estaba uniendo por una razón. Hablaban las maravillas de Dios. En Babel querían hablar las maravillas de ellos y por eso fueron dispersados. Mis queridos hermanos, lo único que nos puede unir, aunque tengamos cosas diferentes, es Dios y su Espíritu. Nada más. Aún estos hablando idiomas diferentes estaban unidos. Es más, se les unieron más gente, porque si usted lee al final del capítulo 2, se dice que 3,000 personas se convirtieron. Más bien se les unieron más gente. O sea que este descenso, como tenía un objetivo, darle la gloria a Dios, los unió todavía más. ¿Perdón? Se entendían, aunque hablaban diferente. Eso es lo que nos une. Por eso Apocalipsis dice, habrá multitud de toda lengua, de toda raza, de toda tribu. Sí, pero eso no los separa. Lo que los une es que estarán adorando al Cordero. La centralidad en Dios y la unión del Espíritu de Dios nos une más. El Espíritu descendió para unirnos en un propósito, hablar las maravillas de Dios, o sea, dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Sí, hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Quieren que les cuente un testimonio? Esta misma semana, ustedes saben que mi madre ha estado con una cánula aquí metida, de un proceso de hace 5 años, poco más de 5 años, de ese proceso. Y tenemos años de estar esperando una operación para cerrarle porque todo está bien, ya le habían hecho una operación de cuerdas, todo está bien. Esta semana la llamaron, ella está en Guanacaste, la llamaron aquí al hospital de Cartago. Hemos hecho de todo, la llamaron el martes, le dijeron, véngase, mañana tiene cita a mediodía. Yo no pude irla a traer, yo tenía un viaje para Liberia, así que mi hermana tuvo que ir. Yo salí corriendo para Liberia y regresé ese mismo día. Mi hermana tuvo que ir el día del Eterno, literalmente, ir y regresar el mismo día a traerla. Estaban ahí. ¿Qué esperábamos nosotros? Nosotros, que la revisaran y le programaran una operación para cerrar el hueco. Eso es lo que mi hermana, que es enfermera, cree que debía hacerse. Es lo que normalmente nos habían dicho que iba a pasar. Adivinen qué pasó. Le quitaron eso, le revisaron y le dijeron, no, usted necesita que eso se le cierre naturalmente. Y le pusieron un parche y la mandaron para la casa. Y cuando mi hermana nos contó, me dijo, no hay operación. Mi mamá no quería operación. Ella no quería, ella ya está cansada de eso. Y Dios intervino y dijo, no, pero todo está bien. Es más, lo que le está estorbando es este coso. Y se lo quitaron. Hace meses debieran habérselo quitado. Usted está bien. Lo que requiere es que el mismo cuerpo vaya cerrando y el mismo cuerpo vaya haciendo el proceso normal de respiración. Porque ella se tapaba el hueco y hablaba. Es más, le pusieron eso y ella habla. De lo más bien. Con su voz. Normal. Bueno, no tan normal, pero sí, bastante bien. Dios intervino en algo que parecía para nosotros fuera de nuestro alcance. Dios llamándolo, interviniendo y haciendo eso. Ahora viene el proceso de recuperación. ¿Qué más maravillas ha hecho Dios en su vida? Usted puede enumerar hasta algo tan insignificante como esto, que no lo esperábamos. Lo que para mí es, alguien pues sí, eso es normal.
Sí, yo lo veo normal, pero yo quiero decir, no es tan normal. Dios intervino. Los que hemos estado ahí y hemos sabido todo el proceso, sabemos que eso ha sido solo por la intervención de Dios. ¿Qué más Dios ha hecho? Usted dé testimonio de eso. Déjeme rápidamente, aunque oraré para ver si puedo continuar la siguiente semana, porque el siguiente punto creo que no me va a dar chance hoy de verlo. Ese va a requerir más tiempo para explorar. Si Él prometió el Espíritu y este Espíritu descendió sobre ellos, viene la gran pregunta: ¿cómo vivieron? ¿Cómo mostraron? ¿Cómo expresaron esa manifestación de Dios en su vida? ¿Sí? Porque ahí vamos nosotros. Tuvimos una promesa, recibimos esa promesa. Ahora, ¿cómo vivimos con esa promesa? O sea, ¿cómo lo hicieron ellos? Es la siguiente parte. Un poquito más larga, requiere un poquito más de tiempo, pero sumamente importante porque eso implica nuestras vidas. Básicamente, mis queridos hermanos, hoy, más que nunca, pareciera ser que mucho de nosotros, de nuestro vivir, se está separando cada vez más, se está distrayendo cada vez más, se está apagando cada vez más de nuestra relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu no viene simplemente para hacernos sentir bien, viene para capacitarnos, llenarnos de fuerza, de ánimo, de poder, para cumplir un propósito. Si este propósito lo cumplimos, es por causa de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Si ese propósito no lo estamos cumpliendo, debemos volver a Él, porque no estamos volviendo a Él. La causa de la evangelización, el motivo, el ímpetu del evangelismo y discipulado es la relación con el Espíritu de Dios. Permítame leérselo como lo dijo John Stott. Él lo escribió de esta manera: sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, incluso imposible. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento alguno sin el Espíritu de verdad. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona Él, como tampoco testimonio efectivo sin su poder. ¿Qué más puedo decir? Si no tenemos una dependencia del Espíritu de Dios, no podemos ser discípulos ni discipular. No podemos impartir vida ni tener vida. No podemos conocer la verdad ni buscar la verdad. No podemos tener comunión ni estar unidos. No podemos dar testimonio ni mostrar al mundo el amor de Dios. Nuestra dependencia del Espíritu de Dios es vital. Y es por eso que hemos iniciado estos sermones, por nuestra profunda necesidad. Yo tengo una profunda necesidad de Él. ¿Por qué? Porque si no, no hago lo que necesito hacer. No puedo vivir ni enfrentarme a la vida sin el Espíritu de Dios. ¿Y usted? Incline su rostro.